Y en esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre la segunda venida del Señor. La Biblia dice precisamente en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, y voy a leer la Biblia aquí como dice algunos textos. Después, verso 3 del capítulo 14 de Zacarías. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto habla la Biblia en relación a la segunda venida del Señor. Hermanos y amigos, el segundo o de los dos acontecimientos importantes después de que haya pasado la tribulación son la guerra de Armagedón y la segunda venida de Cristo el Señor, en forma literal precisamente, en forma visible, como dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 7. Aquí vienen las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Entonces Jesucristo, cuando Jesús regrese a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que dice Zacarías, que sus pies se pondrán sobre el monte de los olivos, como también le dijeron los ángeles en el capítulo 1, verso 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia, en la Biblia nada más claramente está expresado que el hecho del regreso de Jesucristo en forma física y literal. La segunda venida de Cristo el Señor a esta tierra y su retorno glorioso, repito, físico y literal y visible, está explícitamente manifestado en la Biblia unas 1845 veces en toda la Biblia. Se menciona en los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 veces en los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 3 de los restantes 4 libros tienen solamente un capítulo, que es Filemón, que tiene 2 versículos, Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan. En Gálatas capítulo 1, verso 4, se refiere explícitamente a la segunda venida de Cristo el Señor. Hermanos y amigos, en el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos, donde hay 318 referencias a la segunda venida de Cristo. Así que esto es bastante contundente. La primera profecía que haya dicho un ser humano tocante a la segunda venida de Cristo es la predicción que hizo Enoc de que el Señor viene a juzgar a la tierra. Eso está escrito en el libro de Judas, capítulo 1, como saben es un solo capítulo, el verso 14. Además, la última profecía dada tiene que ver con la segunda venida del Señor, Apocalipsis capítulo 22 y el verso 20. En las Escrituras, Cristo mismo, el Señor, menciona 21 veces su regreso, incluyendo estos dos ejemplos. Dice la Biblia: porque así como el relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, dice una versión. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas o sacudidas, dice esa versión. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Escribió Mateo capítulo 24, verso 27 al 30, registrando las palabras mismas que había dicho el Señor Jesús. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26, el verso 64. Así que, cuando Cristo ascendió al cielo, los ángeles dijeron que iba a regresar. Mire el texto como dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, verso 11. Volvemos entonces a esto de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesucristo es la culminación y consumación de la historia humana. Aunque se han escrito libros enteros sobre este acontecimiento sobrecogedor, esta sección pone la mira en dos puntos importantes de la segunda venida y el lugar y el propósito. Si hablamos de el lugar de la segunda venida, la Biblia es muy clara. En el texto que les he leído de Zacarías, es muy clara tocante a que Jesús regresará a la tierra en el mismo lugar de donde se fue, es decir, el Monte de los Olivos. Hay tres pasajes claves que sirven para identificar este sitio como el lugar de su retorno. Si leemos el verso 4 del capítulo 14 de Zacarías, que trata de la segunda venida de Cristo, dice: sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Lo segundo es que Jesús dio su gran sermón profético en el Monte de los Olivos, registrado en los capítulos 24 y 25 de Mateo, donde indica las señales de su segunda venida. Aquí vuelvo a repetirles que no es las señales que tocante al levantamiento o rapto de la iglesia, sino según o señalando su segunda venida. Tercero, los ángeles dijeron que él iba a regresar igual como se había ido. Cuando Jesús subió al cielo, desde el Monte de los Olivos, lo que está registrado en Hechos capítulo 1, verso 9, 10 y 11, está diciendo de su segunda venida. La Biblia nos dice que Cristo, el Señor, regresará por lo menos con 6 propósitos. Uno de ellos es vencer. Ese es uno de los propósitos del Señor. Cristo, el Señor, viene a derrotar al anticristo y a sus ejércitos. Apocalipsis capítulo 19, verso 19, 20 y 21. Segundo, reunir y restaurar. La promesa que a menudo menciona el Antiguo Testamento es la promesa de Dios de un día, que un día va a reunir, a restaurar a la nación de Israel, según textos como los dichos por Isaías capítulo 43, versos 5 y 6, Jeremías capítulo 30, verso 10, capítulo 33 de Jeremías, Ezequiel 36 y capítulo 37. La recogida de Israel entonces empezó en el año de 1948 con la formación de su Estado moderno y seguirá hasta la segunda venida de Cristo. Israel será dispersa por última vez durante la gran tribulación y luego en la segunda venida de Cristo el Señor recogerá a los judíos creyentes y los restaurará a su pueblo. Isaías capítulo 11, verso 11 al 16. El Señor Jesucristo enseñó esto a sus discípulos, dice la Escritura. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24, verso 30 y verso 31. La tercera razón de la segunda venida de Cristo es que Él viene a juzgar a los vivos. Cuando Cristo el Señor regrese, los gentiles que hayan sobrevivido a la tribulación comparecerán ante Él para que determine si pueden entrar a su reino. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Este es el juicio de las ovejas y cabras que se habla en ese evangelio. Además, Cristo el Señor reunirá a todos los judíos vivos en el desierto para decidir quiénes entrarán al reino. Ezequiel capítulo 20, verso 33 al 38. Cuarto, la segunda venida de Cristo es para resucitar a los muertos. Uno de los acontecimientos que ocurrirá después de la segunda venida de Cristo el Señor
según se registra en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, es la resurrección y recompensa de los creyentes del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación, que entonces reinarán con Cristo. Mártires de la tribulación es que murieron en el periodo de la tribulación, pero a un precio bastante alto. Apocalipsis capítulo 20, versos 4, 5 y el 6. También en Daniel capítulo 12, verso 1 al 4. En quinto lugar, el Señor viene para atar a Satanás, al diablo. Apocalipsis capítulo 20, verso 1, el 2 y el 3. El acontecimiento inicial mencionado después de que Cristo regresa para derrotar al anticristo es el encadenamiento de Satanás por 1000 años en el abismo sin fondo. Recuerden, por 1000 años Satanás estará atado. Y luego tenemos aquí establecerse como rey. En sexto lugar, Apocalipsis 19, 16. Cristo regresa ahora como Rey de reyes y Señor de señores. Viene a sentarse en su glorioso trono para reinar en la tierra. Daniel capítulo 2, verso 44 y Mateo 19, verso 28. Lucas capítulo 1, verso 32. Qué hermosa esperanza tiene la iglesia, que todos estos acontecimientos ya ocurrirán cuando la iglesia está con Cristo el Señor. El apóstol Juan describe la venida de Cristo. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 1, el verso 7.